Hola, gracias por estar en A Punto, gracias por acompañarnos en Teleantioquia, el canal regional preferido en Colombia, el canal regional con más de 2.7 millones de amigos en las redes sociales. Gracias por acompañarnos en su televisor, en su celular, en su computador, en su tableta. Gracias por estar aquí en este canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el departamento, un proceso donde se quiere construir el futuro, donde se quiere co-crear el futuro con todos los antioqueños. La Agenda Antioquia 2040 es el tema de hoy en A Punto. Bienvenidos. Avanza en Antioquia la construcción colectiva de la Agenda Antioquia 2040, una estrategia de planeación con miras al desarrollo del departamento para los próximos 20 años. La construcción de esta agenda pretende ser el diálogo social más integral, amplio, incluyente y plural en la historia de Antioquia y está liderado por el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia y el Consejo Rector, que está conformado por representantes de más de 200 instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos, en donde fueron establecidas 28 comisiones. El principal objetivo de esta Agenda Antioquia 2040 es trazar una ruta como sueño colectivo, donde todos los sectores sean escuchados y exista una discusión, validación y acuerdo social, de forma tal que mediante el diálogo se construya no solo un sueño, sino también los acuerdos necesarios con todos los actores del desarrollo. Soñar una Antioquia en la que se respete la vida, la equidad y la sostenibilidad es la premisa que invita a trabajar unidos en la materialización de una visión de futuro para Antioquia. La construcción colectiva de esta agenda cuenta con la participación de los 125 alcaldes del departamento y representantes de los diferentes grupos étnicos, los consejos municipales, las provincias administrativas, las corporaciones autónomas regionales, los gremios, los sectores productivos, sociales, académicos, políticos y culturales, los medios de comunicación, la fuerza pública y los profesionales, entre otros. Con este ejercicio de planificación a 20 años se contemplarán los retos a los que nos enfrentamos, más aún con la situación actual de desigualdad, con los desafíos que a diario nos impone el territorio y con el momento histórico que vivimos a causa del COVID-19. La tarea es clara y se hace necesario construir una visión colectiva del departamento. ¿Cuál es la importancia de la construcción de la Agenda Antioquia 2040 y de qué manera están participando los diferentes gremios de la sociedad? Esto es A Punto. Un proceso de construcción, un proceso para soñar, un proceso en el que todos los antioqueños tendremos la obligación de hacer parte. Saludamos a Claudia García Lobo Guerrero, ella es nuestra directora de Planeación de Antioquia. Directora, bienvenida a Punto y empecemos por hablar qué es una Agenda 2040, para qué sirve y cómo se piensa, cómo se logra pensar a 20 años una región, un departamento como el de los antioqueños. Gracias, Felipe, por la invitación a este programa, pero sobre todo a compartir con los antioqueños y antioqueñas de qué se trata este proceso tan trascendental. La Agenda Antioquia 2040 es un proceso para construir un plan estratégico territorial. Eso quiere decir para identificar una visión de futuro, un escenario a dónde queremos estar con Antioquia en muchos aspectos del desarrollo, pero no es solamente una visión, por eso se llama agenda. Nos implica identificar las rutas de acción para que ese futuro soñado pueda ser realidad, para que podamos elegir a través del consenso entre todos los antioqueños y antioqueñas unas metas estratégicas para Antioquia y unas rutas para poder transitar durante 20 años el camino que nos lleve a esas metas. Tiene elementos muy importantes. O hay tres que a mí me gusta mucho compartir siempre sobre por qué hacer eso en este momento. Entonces, el primero es porque Antioquia ha tenido una visión que todos conocemos, recordamos, podemos recitar: Antioquia, la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, en armonía con la naturaleza. Esa fue nuestra visión durante 20 años y transitamos y avanzamos en ella. Y el escenario temporal de esa visión era el año 2020. Entonces, vale la pena, es necesario, es oportuno
sentarnos a conversar sobre aspectos que deben fortalecer, enriquecer, transformar si se quiere. De eso es el diálogo, esa visión de futuro. Primer elemento. Segundo elemento muy importante, la emergencia climática. La declaratoria de emergencia climática en Antioquia nos implica reconocer que tenemos sentido de urgencia para actuar en muchos frentes, en los frentes que tienen que ver con la deforestación, con la erosión costera, con la calidad del aire, con el estrés hídrico, muchos elementos que son indicadores muy trazadores de que hay que tener un sentido de urgencia en la acción en Antioquia, y eso nos implica pensar el futuro. Hay una manera en la que nosotros siempre decimos esto, pensar cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, con los otros y con el planeta. Ese es el sentido. Y la tercera, la pandemia. Y entonces, este reto planetario tan grande que nos ha llevado a entender eso, a evaluar esos frentes, cómo está el autocuidado, cómo me estoy relacionando con mi salud, con la salud de los otros, a sentirnos tan partes de un todo, Felipe, tan responsables con nuestras acciones de lo que pasa para todos del colectivo, pues es una ventana de oportunidad o un momento muy, muy sensible, muy bonito para pensar, bueno, con estos retos de los cuales he hablado en 3 aspectos, cómo seguir adelante y cómo construir entre todos ese futuro. Vivimos en un territorio de 125 municipios, de 9 subregiones, con más de 6 millones de habitantes, y usted me dice que quieren lograr un acuerdo social. ¿Cómo lograr un acuerdo social cuando somos tan diferentes, cuando somos tan diversos, cuando podemos opinar de tantos temas que afectan a una u a otra subregión o a uno u a otro municipio? Felipe, ahí tenemos una de las decisiones más sensibles de este proceso. Cuando se hace planificación estratégica y cuando se hacen planes, hay varias metodologías para hacerlo. En Colombia, y esa es una posición de nuestra Constitución, siempre deben tener procesos de participación, pero hay, digamos, una apuesta muy especial acá, y es que no es un proceso de planificación con un componente muy importante de participación, no, es un proceso que se construye, que en su base, que en su ADN tiene la co-creación, la construcción conjunta, el diálogo social. Y claro que es un reto, y en pandemia es un reto aún más importante, pero entonces hay digamos, 2 aspectos que yo quisiera recalcar. El primero, aprovechar la oportunidad que significa la crisis, lo que, digamos, de la disrupción tecnológica que nos ha generado la crisis. Entonces ya estamos más acostumbrados a tener reuniones virtuales, a poder participar desde diferentes lugares físicos, pero en un mismo sitio. Entonces la agenda tiene una sede virtual, eso nos permite conectarnos, tener acceso en tiempo real a los contenidos, a las discusiones, y ahí tenemos un frente muy importante. Y el otro es que esperamos que el proceso de la vacunación y lo que siempre con mucha atención del componente epidemiológico, siempre con mucha responsabilidad, nos permita gradualmente empezar a tener una presencia en territorio con unos diálogos de formatos, digamos, no formatos gigantes, sino formatos seguros, formatos más pequeños que nos permitan escuchar las voces de los antioqueños. Entonces, esta invitación a este diálogo, con todos los medios tecnológicos disponibles, también con una presencia en territorio. Los alcaldes son nuestros aliados estratégicos, embajadores de este proceso, pero además ya lo veíamos en el video del inicio, las organizaciones sociales, la academia, los sectores productivos, los sectores culturales, todos los sectores que están movilizando el diálogo. Entonces eso es como un trabajo en red, una bola de nieve, decimos nosotros, y empezamos a pensar sobre el futuro, y estamos convencidos que vamos a lograr un diálogo muy, muy, muy amplio, muy significativo desde el punto de vista de lo que ha sido el diálogo social en Antioquia. Escuchar, discutir y lograr un acuerdo social medible entre todos los antioqueños son objetivos de la Agenda 2040. Seguiremos hablando de este tema en un momento, después de esta información comercial. En A Punto.
Continuamos en A Punto después de esta información comercial. Gracias también a todos esos aliados y patrocinadores que se vinculan con el canal regional de los antioqueños. Hoy estamos con Claudia García Lobo Guerrero, la directora de Planeación de Antioquia, hablando de la Agenda 2040, hablando de este proceso de conversación que se está llevando a cabo con todos los antioqueños. ¿Es un proyecto o es un proceso de la administración del gobernador electo y hoy suspendido Aníbal Gaviria Correa y de Luis Fernando Suárez? ¿O es un proyecto que cómo se le va a dar continuidad? ¿Cómo tiene que ser el actuar de esa voluntad política para que en 2024 esta conversación no se quede pausada? ¿Cómo va a funcionar? Felipe, yo agradezco mucho esa pregunta. Es una pregunta muy importante cuando estamos hablando de este proceso. A ver, la gobernación de Antioquia es naturalmente, es nuestra responsabilidad legal, pero también ética, es una posición importante sobre el futuro, está haciendo la convocatoria a este diálogo. La convocatoria a este diálogo tiene toda la apertura desde la convicción de este proceso. Aquí tiene lugar el diálogo con todos los sectores sociales, con todos los sectores, con todos los actores del desarrollo, lo que llamamos los agentes o los actores del desarrollo en el territorio, y a partir de ese diálogo se construye esa ruta de acción. Como esa ruta de acción tiene 20 años, necesita mucho más esfuerzo que el liderazgo del gobierno. Entonces, convocamos el diálogo, pero no moldeamos la respuesta. La respuesta es la voz de la sociedad antioqueña respecto de ese ejercicio. Y una vez esté formulado ese plan y se tengan programas, metas, rutas de acción, es necesario que la sociedad civil o varios actores del desarrollo se involucren en ese proceso para poder hacer control social, para garantizar continuidad, para que pueda mantenerse en el tiempo, para que pueda revisarse. Felipe, esto es muy importante, no es un proceso en el cual tomamos unas decisiones hoy y esas son las decisiones durante 20 años, para nada, es un proceso que necesita con frecuencia, y esto es muy importante en la planeación estratégica, revisarse, recalibrarse, mirar si vamos en el sentido que era, si las metas se están consiguiendo o hay que tomar decisiones distintas. Eso nos lo enseña la pandemia. Entonces, ahí llegan rutas y unos estímulos al proceso o al contexto que requieren que se revise el ejercicio. Es común que ejercicios como estos en diversas partes del mundo que tenemos antecedentes luego tengan una institucionalidad propia. Ese es un elemento de madurez que estamos convencidos que llegará para este ejercicio, y esa institucionalidad propia que se crea para poder mantenerlo en el tiempo, para poderlo mantener vigente, para que los proyectos y los programas que vamos a elegir acá y los procesos de financiación no serán solo del gobierno, también implican a los agentes privados, a los agentes productivos. Entonces, esa institucionalidad es uno de los temas inclusive de discusión, Felipe, que tenemos en este ejercicio, cómo generar esa institucionalidad mixta seguramente, con participación del gobierno, pero también de diferentes sectores del desarrollo para luego gerenciar en el tiempo este ejercicio. Seguramente una pandemia cambiaría completamente una agenda de un territorio, ¿cierto? Ustedes planean esas revisiones estratégicas, la armonización de los objetivos en 2030 y también planean llegar pues con una agenda mucho más desarrollada y mucho más concreta para el año 2040. ¿Cómo será ese proceso de revisión? Seguramente usted ya no va a estar, o ojalá que sí, pero quienes lo estén o quienes estén liderando los procesos, ¿cuáles serán esos insumos que tendrán y cuáles serán las obligaciones que tendrán con la agenda? Bueno, aquí hay un tema muy importante. Este es un proceso que no es de las personas, es un proceso colectivo, es un proceso que estamos convocando, pero ahorita Felipe nos decía, es una cosa muy importante, esta es una invitación desde el programa de gobierno de nuestro gobernador electo Aníbal Gaviria, que siguen las banderas de nuestro gobernador encargado Luis Fernando Suárez y que movilizamos las capacidades de la gobernación para llevarlo a cabo, pero que no es un proyecto de la gobernación de Antioquia. Entonces, este es un proceso que va a pertenecer a la sociedad antioqueña y que tendrá unas metodologías que le permiten seguir adelante, un sistema de seguimiento, unos indicadores para cumplir las metas,
Un ejemplo para entender esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando se llega a un consenso alrededor de adherirse a unas metas, en este caso planetarias, como las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el caso de la Agenda 2040, unas metas para un territorio como Antioquia, son de todos, no dependen únicamente de un gobierno en particular. Y el sistema de seguimiento es el que nos permitirá revisar si tenemos una meta al 2040, cómo vamos en ese ejercicio. Eso es muy importante cuando hablamos de agenda. Ahorita hablábamos un poquito sobre por qué no es una visión únicamente, y yo ponía el ejemplo de la visión que teníamos o que teníamos vigente y que sigue siendo pues, la que impera para Antioquia, la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, en armonía con la naturaleza. Si vemos eso, esa es una visión. Cuando estamos hablando de la Agenda 2040, seguramente diremos, si fuera esa misma visión para el futuro, en armonía con la naturaleza va a significar específicamente Antioquia carbono neto en el 2040. Y para Antioquia carbono neto necesitamos disminuir de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos haciendo cada año, en 12 toneladas. Y eso va a tener unas metas para el gobierno, para los sectores productivos, para los ciudadanos, para los sectores sociales. Y esas metas en las que cada uno va a ir contribuyendo las tenemos que evaluar cada 5 años. ¿Vamos bien? ¿Vamos a alcanzar? ¿No vamos a alcanzar? Y eso nos permitirá que en consenso, ese es el ejercicio que estamos proponiendo, sigamos calibrando, ecualizando esas metas, acelerando y dándole capacidad de respuesta. Tiene que ser un instrumento muy flexible, con capacidad de respuesta a una situación como la de ahora, una pandemia, por ejemplo. Claramente este proceso debe incluir alcaldes, debe incluir todas las dependencias de la gobernación de Antioquia. ¿Cómo comprometer a tantos sectores, a tantos miembros de una organización para que trabajen en pro de una agenda, sabiendo que también tienen que cubrir sus deberes del día a día? Felipe, me vas a permitir usar una expresión conmovida con el compromiso de los antioqueños y de las antioqueñas, y eso por supuesto incluye a todo el equipo del conglomerado público, que es la Gobernación de Antioquia, que estamos trabajando en eso precisamente, en declararlos en un modelo de gerencia donde la planeación estratégica, que también es un pilar que acompañamos desde planeación, nos lleva a todos a construir una misión y una visión conjunta y a entender el rol de cada una de esas dependencias en ese proceso. Entonces, muy comprometidos estamos, pero además te cuento que ayer comenzamos lo que se llaman las comisiones de estudio del Consejo Rector, y es la sensación que uno tiene es de absoluto compromiso de los antioqueños y antioqueñas, comprometidos, alegres con el proceso, reconociendo la importancia del diálogo. Había varias maneras de generar este ejercicio, Felipe. Pudimos haberlo hecho con algunos académicos y expertos, hubiera sido un ejercicio válido, con una cantidad de la población en una representatividad, y hubiese sido, como han sido otros ejercicios, válidos y valiosos. Pero nosotros elegimos el diálogo social, ponernos de acuerdo. Y eso tiene un propósito, además del plan, y lo conecto con lo que me has preguntado, de generar un saldo pedagógico alrededor del proceso mismo, construcción de confianza, empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, y eso también es factor de éxito para el futuro, para que este proceso no sea de unos, sino de todos, y eso nos garantice que pueda seguir. Muy bien, seguimos hablando de la Agenda 2040, ahorita les contaremos las metodologías, las formas de participar, que es una obligación de todos los antioqueños, que contemos la Antioquia que nos soñamos para que la podamos construir. Ya regresamos en A Punto. Continuamos en A Punto. Gracias por estar acá en Teleantioquia. Hoy hablando de la Agenda 2040. Consejo Rector. El Consejo Rector ya ha tenido varias reuniones, las hemos visto acá en directo a través de Teleantioquia, porque es la oportunidad de escuchar otras voces. Y es un grupo de representantes de los antioqueños. ¿Cómo funciona el Consejo Rector? ¿Para qué sirve un Consejo Rector en un proceso como el de la Agenda Antioquia 2040?
Bueno, el Consejo Rector es la máxima instancia de participación ciudadana en este proceso. Lo que tenemos en estos consejeros es la representatividad de los diversos sectores, de las instituciones que están involucradas en el proceso. Este es muy ambicioso, revisando otros procesos de referente, que lo hacemos de manera juiciosa para entender buenas prácticas, lo que ha sido importante, lo que se puede mejorar en otras latitudes cuando se han hecho estos ejercicios. El nuestro es muy ambicioso en su tamaño. Tenemos más de 500 personas que representan, como les contaba, muchas instituciones de Antioquia. Este Consejo Rector lo que hace es ordenar, aprobar las discusiones, los diálogos. En algunos casos con ellos hacemos metodologías para entender, para contarles esto es lo que nos están diciendo en las regiones o esto es lo que nos dicen las personas en los medios de participación digital, tenemos estos datos, esto es lo que nos priorizan, estos serían los proyectos. Entonces ellos van procesando, validando, producen los documentos, las decisiones y los contenidos sobre el plan. Es una instancia trascendental. Esta es la demostración de que el ejercicio no se hace desde la gobernación, con la gobernación, pero no por la gobernación de Antioquia. Es un ejercicio que se hace desde el Consejo Rector. Ahí se toman las decisiones de todo tipo, las decisiones metodológicas, las decisiones de priorización de proyectos y de procesos. Se valida también la veracidad del proceso, que efectivamente recoge esas voces de todos los antioqueños y antioqueñas. Y tienen un rol muy importante en el futuro, y es mantener el diálogo, mantener el tono de deliberación acerca de estos temas y ser en el futuro garantes de que el proceso siga consolidándose y se implementen los proyectos. Claudia, ¿cómo podemos participar los antioqueños? ¿Dónde nos podemos encontrar? Hablaba usted de herramientas digitales muy poderosas para poder participar. ¿Qué nos van a preguntar o podemos hablar libremente? Mejor dicho, hay muchas preguntas en cuanto a la metodología de recolección de la información, pero seguramente muchos televidentes de Teleantioquia dirán, hombre, yo tengo unos problemas muy específicos en mi municipio, yo me sueño algo muy específico en mi municipio. ¿Cómo pueden participar los antioqueños? ¿Cómo podemos hacerlo? Y, por último, los antioqueños del mundo, los que están por fuera, los que están en otras regiones del país o en otros países del mundo, ¿pueden soñarse también a su Antioquia? Felipe, me has dado un montón de opciones y la respuesta es F, todas las anteriores. Entonces, tenemos muchos canales y muchas formas de participación. La página de la agenda, las redes de la agenda que van a permitir participaciones que llamamos estructuradas y desestructuradas, es decir, libres, las personas nos pueden decir, pero también vamos a lanzar preguntas, retos. Entonces vamos a combinar consulta, por supuesto, con opinión y con deliberación. Tenemos también una agenda académica que lo que nos permite es unas conversaciones más largas como esta que estamos teniendo, deliberando sobre algunos temas, pero también vamos a tener, por ejemplo, expertos en redes para que las personas puedan preguntarles, contarles, o miembros del Consejo Rector para que las personas puedan decirle esto es lo que debería ser importante. Y tenemos una estrategia muy bonita que se llama el Banco de Iniciativas Antioqueñas. Lo que queremos hacer ahí es, tengo una idea, proyecto, necesidad específica, vamos a registrarla para que tengamos ese banco para tomar las decisiones de los proyectos que son importantes para el futuro. Bueno, tenemos un reto, soñarnos la Antioquia que queremos y hacer ese sueño un proceso colectivo de co-creación. Esa es la Agenda 2040. Gracias a Claudia por estar aquí con nosotros y a todos ustedes por estar en las pantallas de Teleantioquia. Nos vemos muy pronto en A Punto.